Vamos a abrir la espada de doble filo. ¿Cuántos tienen la espada de doble filo? Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan, capítulo 16, versículo 33. La palabra de Dios dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido el mundo. Amén. Buenas noches, sean una vez más todos bienvenidos a la casa de Dios. El diablo está trabajando, está haciendo su trabajo en los corazones, porque hoy estamos viviendo una realidad. El ser humano está pensando de que no necesita de Dios. El ser humano cree que puede vivir sin Dios. Los seres humanos somos tercos, somos de alguna manera obstinados y creemos que no necesitamos de Dios. Nos levantamos creyendo que no necesitamos de Dios. Y ahí me incluyo yo, porque hay momentos que creemos eso. La autosuficiencia está ganando terreno y estamos en ese cumplimiento, en ese ejercicio de cumplimiento que caracteriza a la iglesia de la Odisea. El conocimiento, a veces la comodidad, los privilegios se vuelven una maldición a veces. Cuando estamos llorando, cuando tenemos carencias, necesidades, vicisitudes, estrecheces, añoramos un momento de paz, de privilegios, miramos al que prospera y le reclamamos a Dios porque nos sentimos los más miserables, nos sentimos los más desdichados, olvidados por Dios. Sin embargo, esta noche vamos a hablar de una realidad que deberíamos aceptar, pero que normalmente no es bien aceptada por nosotros: las crisis. El título es ¿Crisis o calma? ¿Dónde prefieres estar? ¿La crisis o la calma? ¿Dónde prefieres estar? Y la primera realidad en esta noche la encontramos allí en la lectura bíblica. San Juan capítulo 16 y el versículo 33, el Señor Jesús, el apóstol Juan, relatando las palabras del Señor Jesús, dice algo muy interesante: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay tres cosas muy importantes aquí. Primero, Jesús dice que Él va a decir algo para que tengas paz. Él nos va a comentar algo para que eso sea paz, motivo de paz para tu corazón. Lo que Jesús va a decir a continuación debería ser, según Jesús, un motivo para que haya tranquilidad en el corazón del cristiano. Jesús no le está hablando aquí a gentiles. Jesús le está hablando a personas que habían caminado con Él, que habían vivido con Él, que habían atravesado todas las dificultades a través de su ministerio con Él. Le está hablando a personas no común y corriente, le está hablando a sus discípulos en la última etapa, en la etapa cumbre del ministerio de Jesús. En ese momento final, en esa última noche, en ese momento cuando Jesús atravesaría en la etapa de su ministerio ese momento tan difícil, pero que sería
la bendición de la salvación para el ser humano. Amén. Y Jesús dice, esto es motivo de paz. ¿Y qué es lo que debe ser motivo de paz? Dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Qué paradoja, ¿no? Jesús está diciendo que saber que en el mundo tendréis aflicción debería ser motivo de paz para tu corazón y mi corazón. Es una palabra extraña de Jesús, pero Él nos está diciendo eso. ¿Cómo es que saber que vamos a sufrir aflicción cuando sabemos o alguien nos dice que algo no va a ser fácil en nuestra vida, enseguida entramos en estrés, entramos en desespero, en preocupación? Cuando sabemos que algo va a ser difícil, cuando un examen, un parcial, un quiz va a estar complicado, enseguida nos desesperamos y nos angustiamos. Pero Jesús dice que todas esas cosas deberían ser motivo de paz para nosotros. Ahora, otra cosa que sale a relucir en el texto, y es que Jesús dice, lo que sale a relucir es lo que Jesús no dice en el texto. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no dice, algunos de ustedes tendrán aflicción. Jesús no dice, quizás tendrán aflicción. Jesús no dice, de pronto, por casualidad tendréis aflicción. Jesús dice, afirma, en el mundo todos ustedes en algún momento de la vida van a atravesar estrecheces, van a atravesar vicisitudes, van a atravesar por dificultades. En algún momento de la vida van a atravesar situaciones complicadas. Una verdad planteada aquí por Jesús. Todo cristiano, todo el que entra en la militancia como soldado de Jesús va a enfrentar guerras. Por eso vamos a ver en la Biblia, a través de toda la Biblia, que la Biblia no nos promete que todo el tiempo va a ser color de rosa, va a ser un mar de alegría en nuestra vida. Jesús y toda la Biblia plantean que todos los cristianos en algún momento vamos a enfrentar dificultades. Por eso hay algo interesante que vemos en la palabra de Dios, que los personajes que hoy por hoy figuran en la palabra de Dios, que aquellos héroes de fe que hoy figuran, no figuran por su bonita cara, sino que su historia está contada para que nos sirva a nosotros como ejemplo de vida, que nos enseña, que sirve como un manual, como un molde para enseñarnos a nosotros cómo enfrentar las dificultades que hoy enfrentamos en la vida. Porque ellos enfrentaron dificultades y esos testimonios han quedado registrados en la palabra de Dios para decirnos a nosotros cómo hemos de enfrentar también las dificultades que hoy enfrentamos, porque en principio siguen siendo las mismas. Y lo segundo que quiero mencionar es que la Biblia no nos dice a nosotros, no nos promete, como ya lo dije, no nos promete a nosotros, como ya lo dije, paz. La Biblia nos promete a nosotros que vamos a vivir dificultades. Por eso la Biblia no se encarga de afirmarnos eso, sino de darnos herramientas para cómo enfrentar las dificultades. Por eso Efesios capítulo 6, el versículo 10 hasta el 18, nos está enseñando a nosotros, nos está dando herramientas, nos está dando elementos, nos está dando munición, nos está dando armamento para cómo enfrentar las dificultades. El apóstol Pablo se preocupa más que prometernos paz, como hace el Evangelio de la Prosperidad, se preocupa por decirnos a nosotros que vamos a enfrentar dificultades. He aquí las herramientas. Pero lo segundo que quiero mencionar en esta noche es que hay una manera de ver las pruebas como un aspecto positivo. Porque cuando llegan las pruebas no las queremos. Cuando llegan las crisis no las queremos. Crisis familiar, crisis social, crisis laboral, crisis económica. No sé qué crisis estás viviendo en esta noche, en este momento. No sé qué es lo que embarga tu corazón. Cualquiera que sea el tipo de crisis, en esta noche vamos a mirar por qué Dios permite crisis en la vida de cada cristiano. ¿Por qué Dios permite eso en la vida de cada cristiano? ¿Por qué? 4 razones de por qué Dios
permite eso en tu vida. Y esta noche el objetivo de estas 4 razones al presentarlas es que tú puedas aprender a ver o te vayas de aquí en esta noche con la convicción de que esas pruebas que estás viviendo, esa dificultad particular que estás viviendo en tu vida, ha sido permitida por Dios para un propósito positivo. Si en este momento estás llorando, si en este momento sangra tu corazón, no sé cuál sea el motivo, la Biblia nos dice en esta noche 4 cosas para aprender a ver esas dificultades desde un momento, desde una óptica positiva. La primera razón de por qué Dios permite que vivamos dificultades en nuestra vida es para que desarrollemos empatía. Segunda de Corintios, el capítulo 1, el versículo 3 y el versículo 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Qué es lo que hace Dios cuando estamos viviendo dificultades? Hay una realidad, Dios nunca te deja solo en tu dificultad. Hay una verdad que el Señor nos recuerda en esta noche, que en tu dificultad el Señor está a tu lado, te está acompañando. Por muy dura, por muy oscura que sea la dificultad a través de la cual estés atravesando, el Señor está contigo en este momento. ¿Alguien puede decir amén? Pero hay algo más. ¿Por qué Dios permite que pases por lo que estás atravesando en este momento? ¿Por qué Dios permite eso en tu vida? Para que desarrolles empatía. Mira lo que dice la última parte del texto. Para que podamos también nosotros, ¿qué cosa? Consolar a los que están en cualquier tribulación. Y eso es empatía. Porque la empatía es la capacidad de comprender a una persona, de ponerse en los zapatos, porque tú de alguna manera has vivido algo igual o similar a lo que está pasando esa persona. Y es que es difícil uno contarle las dificultades que está pasando a alguien que no te entiende. Porque cuando tú le cuentas algo que estás viviendo a alguien que no te entiende, tú sientes un vacío y un arrepentimiento de haberle contado eso a esa persona porque sentiste que no te entiende. Y cuando Dios te permite a ti que vivas dificultades, ¿sabes para qué es? Para que te encuentres ahora capacitado, facultado para ayudar a otro, para entenderlo. Así que siéntete bendecido. Dios, con esa dificultad que estás viviendo en este momento, no es para que te sientas miserable, no es para que te sientas solo, no es para que te sientas en este momento apretado por Dios, castigado por Dios. No es un castigo, es un privilegio para desarrollar un valor tan escaso y tan carente en este mundo, en esta sociedad tan indolente en la que vivimos hoy. ¿Saben por qué hay personas que se están quitando la vida? Porque no se atreven a contar lo que sienten y llegan a esa carga, lleva al punto, hasta el tal extremo que ya no pueden con ella, que no ven en la muerte un motivo para querer morir, sino un escape al dolor, porque no se atreven a contarlo, porque pocas personas están dispuestas a entender, a escuchar, porque no han vivido dificultades. Pero cuando tú vives dificultades, cuando tú vives estrecheces, entonces estás en la capacidad de comprender al otro. Cuando tú has pasado hambre, comprendes al otro. Cuando tú has perdido a un ser querido, entonces comprendes al otro y lloras con el otro y el otro se siente reconfortado. Amén. La segunda razón por la cual Dios se permite dificultades es para que experimentes arrepentimiento. La misma carta de Segunda de Corintios, el capítulo 7 y el versículo 9. Capítulo 7 y el versículo 9. A veces llevamos años en la iglesia, pero seguimos siendo las mismas personas de antes de venir a los pies de Jesús. Sigues teniendo el mismo carácter arraigado, corrompido, terrible. Todavía no has experimentado esa presencia del Espíritu Santo, pero cuando vienen las dificultades a tu vida, deja que vengan. No son buenos amigos, pero llegan como buenos elementos para crear algo que necesitamos para la salvación, y este es el arrepentimiento. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 9 de 2 de Corintios y el capítulo 7. Ahora me gozo, no porque hayan sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento.
Qué verdad tan impresionante. ¿Por qué Dios está permitiendo que hayas perdido el trabajo? ¿Por qué quizás en tu vida vas a tener que pasar la realidad de perder a un ser querido? ¿Por qué razón vas a tener que vivir lo que estás viviendo? Porque la Biblia dice que Dios te lo va a permitir para que experimentes arrepentimiento en tu vida. Y te vas a acordar que los grandes logros espirituales, haz un recuento en tu vida en este momento, haz un repaso en tu vida y te vas a dar cuenta que los grandes logros en tu vida espiritual los has logrado en medio de las dificultades, más que en los momentos buenos, que tú consideras buenos. Tercero, Dios te va a permitir las dificultades porque son una necesidad para alcanzar el reino de los cielos. Mira lo que dice Hechos capítulo 14 y el versículo 22. Hechos capítulo 14 y el versículo 22. Dice algo impresionante. ¿Qué es una necesidad? Es todo aquello sin lo cual no podemos vivir, como el agua. Si no tomamos agua nos morimos. Me llama la atención que el apóstol Pedro, quien está hablando aquí, a un grupo de cristianos que se estaban desanimando por las pruebas, él les dice que necesitamos las dificultades para entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos levantando su mano dicen yo quiero entrar al reino de los cielos? Bueno, si quieres entrar al reino de los cielos, mira lo que viene aquí. Mira lo que dice el texto. Si quieres entrar al reino de los cielos, necesitas esto que dice aquí. Necesitas saber esta verdad. No puedes escapar a ella porque es a través de este canal, de este puente, que tú necesitas llegar al cielo. Mira lo que dice el versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndole, ¿es qué cosa? Repitan conmigo, es necesario. ¿Qué necesitas en tu vida? Las pruebas. Mira lo que dice el texto. Es necesario que a través, no de una, no de dos, no de tres, sino de cuántas, de muchas tribulaciones. No sé cuántas te va a permitir Dios en tu vida, pero la Biblia dice aquí, Dios te las va a permitir. ¿Con qué propósito? Entremos ¿dónde? Al reino de los cielos. Y por último, para que desarrolles fe. ¿Para qué? La fe es esencial para alcanzar la salvación también. ¿Cuán reales y necesarias son las pruebas? Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4 y el versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4 y el versículo 12. Crisis o calma, ¿dónde prefieres estar? En la calma no desarrollamos estos principios que hemos desarrollado en esta noche, pero es en medio de las pruebas la herramienta más poderosa que Dios tiene, más efectiva para desarrollar tu vida en el campo espiritual, son las pruebas. No son agradables, no nos gustan, pero la Biblia dice aquí que necesitamos también las pruebas para desarrollar la fe. Miren lo que dice el versículo 12 de 1 de Pedro 4. Amados, no se sorprendan por el fuego de prueba. Y es que nos sorprendemos. ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué esto otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Pero el apóstol dice, ustedes no deberían sorprenderse. Eso debería ser normal porque es una necesidad. ¿Quién se sorprende porque le da sed? Ay, qué sorpresa, me está dando sed. ¿Y eso por qué? Qué cosa más rara. Pero la Biblia dice que es una necesidad, como tomar agua, las dificultades. Ay, me llegó otra prueba, qué bendición. Pero nadie dice eso. Pero deberíamos decirlo porque Él dice, no se sorprendan por el fuego de la prueba que les ha venido, como si alguna cosa extraña fuera. Consideramos las pruebas como extraños, pero deberían ser enemigos no agradables, pero son benditos en la vida. Por eso dice el versículo 13, al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Versículo 7 del capítulo 1 dice así, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado. ¿Quién? Cuando Cristo venga, gracias a esa prueba que estás viviendo en este momento, habrás desarrollado una fe tan suficiente para esperar al Señor. Por eso el Señor dice que cuando Él venga, hallará fe en la tierra. Dependerá de cuán dispuesto estás a apegarte. Y lo último que quiero decir en esta noche está en el capítulo 5 de Primera de Pedro y el versículo 7. Lo último que quiero decir es, cuando te venga una prueba a tu vida, no te refugies en una persona.
No te refugies en un vicio, no te refugies en tu cuarto solo, no te refugies en las cosas, no te refugies en las circunstancias, refúgiate en Cristo Jesús. Mira lo que dice el versículo 7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Necesitas ir a Cristo en este momento si estás pasando una prueba. Necesitas ir a Cristo. El mejor psicólogo, el mejor consejero, Cristo Jesús. Necesitas ir a Él. Y tenga algo seguro. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que las pruebas vienen a nuestra vida, pero esas pruebas, por muy duras que nos parezcan, Dios dice que son la cantidad suficiente que nosotros podemos resistir. Lo que estás viviendo lo puedes resistir y lo vas a pasar. Porque Él dice que Él nunca pone una prueba más de lo que tú puedas resistir. No veas la muerte, el suicidio como un escape. No te sientas desdichado por lo que estás viviendo. Una carencia económica, una carencia de un padre, de una madre. Yo no sé cuál sea tu situación y eso no te deja dormir, lloras de noche. Yo no sé, pero es una bendición vivirlo. Son benditas las pruebas, amén. Son benditas. Vamos a orar para que Dios te dé fuerza en esa prueba que estás viviendo. Querido Padre Celestial, la prueba que estamos viviendo en este momento no es agradable. Quisiéramos que terminara ya. Tal vez sea de carácter sentimental, Señor. Tal vez lleve 3 meses, 6 meses, 1 año esa prueba y no termina. Pero por muy larga y oscura y dura que sea una noche, siempre tendrá un amanecer. Queremos llevarla en este momento a ti, Señor, si no la hemos llevado en esta noche. Queremos llevar ese problema familiar a ti, Señor, en esta noche. Queremos llevar esa carga a ti y confesártela a ti, Señor. Porque cuando te confesamos el problema, resolvemos el 50% del mismo. Queremos contártelo como se lo contaríamos a un amigo, a un psicólogo. Te lo contamos en esta noche, Señor. Escúchanos, Señor. Te contamos esta dificultad laboral, académica, Señor, que nos está llevando al borde, que nos ven sonreír, pero no sabemos, nadie sabe lo que estamos viviendo. Que nos ven llorar a veces, pero son indiferentes. Hemos contado en algún momento la dificultad, pero no ha habido empatía. Nos hemos sentido frustrados, Señor, pero en esta noche nos enseñas que quieres desarrollar valores espirituales y eternos, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias porque nos enseñas que las pruebas vienen para construir nuestra vida, Señor. Ayúdanos a aceptarlas, a abrazarlas con alegría, Señor. Aunque paradójicamente a la realidad no sean agradables. Bendícenos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga en esta noche.